Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo spoilers de una de las series BL más esperadas este 2021, aunque posiblemente la serie sea emitida en 2022 debido al cambio de empresa productora, entre otras cosas. Vamos a conocer algunos datos de las parejas y algunas posibles escenas que sean adaptadas en la serie. Pero bueno, antes de comenzar los invito a suscribirse, además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Esta serie está llena de expectativas porque, según entendí, el libro es muy famoso y tiene una temática diferente, pues está llena de acción y misterio. ¿De qué trata la serie? King Anakin es el segundo hijo de una familia mafiosa y Porsche Pichaya es un joven estudiante que fue contratado como mesero a tiempo parcial en un establecimiento de entretenimiento. Un día, King es interceptado por sus enemigos en ese establecimiento y Porsche, que ve la escena, al principio decide no involucrarse, pero entonces King le ofrece dinero a cambio de ayudarlo. Porsche, que tiene excelentes habilidades de combate, ayuda a King a escapar, y debido a ello, King quiere contratar a Porsche como su guardaespaldas personal. Al comienzo, Porsche se opone y rechaza a King, pero este hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere, y al final, Porsche acepta los términos de King y se muda a vivir con él. Pero, ¿cómo será la relación de ambos viviendo juntos? ¿Qué sentimientos despertarán? En el libro, antes de que Porsche apareciese en la vida de King, las relaciones románticas no eran algo que a King le importase demasiado. Es más, siempre tenía un tipo de juguetes que iban hacia él voluntariamente. Todo esto se debe a que el joven hijo de la mafia amó una vez con locura. Sin embargo, esta persona no le devolvió ese amor y destruyó su corazón. El pasado amor fallido de King hace que no piense en enamorarse nuevamente, pero eso cambia cuando llega Porsche a su vida, volviendo a enamorarse locamente de alguien. En el libro, el día del cumpleaños de Porsche, King le está preparando una fiesta sorpresa y Porsche piensa que lo está engañando, ya que el ocultar una fiesta hace que el ambiente luzca muy sospechoso. También hay otra escena donde King se confiesa a Porsche frente a toda la casa. Ahora, la historia de la pareja secundaria Vegas y Pete. Vegas es parte de la segunda rama en esa familia mafiosa. Por otro lado, Pete es el guardaespaldas de King y fue enviado a la casa de Vegas para buscar evidencia de la corrupción de su familia, pero fue atrapado y cruelmente torturado. Vegas es un personaje que envidia a King porque todos lo aman, incluso su guardaespaldas no quería traicionarlo a pesar de ser torturado. Es así que, como todos los métodos habituales de tortura de Vegas no funcionaban con Pete, elige abusar de él para someterlo. En realidad, Pete trata de seguirle el juego para que Vegas se canse de él y finalmente termine con su vida antes de traicionar a King. Sin embargo, Vegas se obsesiona a tal punto con Pete que no quiere dejarlo ir y es así como su historia comienza. La historia de Vegas y Pete inicia con un abuso, seguido de una obsesión enfermiza por poseer a alguien, y de hecho sabemos que no podemos romantizar algo así. Es por ello que la autora dijo que las escenas perturbadoras del libro serán modificadas en la serie, es decir, se van a reescribir los guiones para que nos presenten una historia un poco diferente, donde no romanticen un hecho tan horrible como es el abuso. Continuamos con Tawan, el ex de King, y la alerta de spoiler, porque aparte de algunos datos sobre su personalidad, también voy a mencionar momentos cruciales que suceden en la novela. El primer amor de Tawan fue King, y eso lo hizo obsesionarse con él,
pero esa obsesión nace después de que terminaran su relación. Mientras mantenía una relación amorosa con Kim, Tawan tenía aventuras con otras personas. Es una persona físicamente hermosa o linda, alto, delgado y con piel pálida como porcelana. Kim lo etiqueta como una persona que tiene un dulce rostro. Porsche, el hermano de Porsche, el protagonista, lo describe como alguien que se ve bien de la cabeza hasta los pies y con una imagen que parece ser una noble persona. Pero todo es falsedad, esa nobleza es fingida, ya que es un loco psicótico e interesado. Tawan se enoja y empieza a sentirse celoso al saber por medio de Big, quien le envía unas fotografías de Kim junto a Porsche, al darse cuenta que Porsche robaría su lugar como el ser que amaba a Kim. Llegó al extremo de secuestrar a Porsche para hacerle daño a Porsche e intentó hacer que 10 hombres abusaran de él. Su locura y maldad tenía como motivo el miedo a perder todo lo que tenía en cuanto a lo material, lujos y riquezas, ya que su familia estaba en quiebra. Esto se puede notar cuando Porsche, junto con Nod, el guardia de seguridad de Kim, y John, uno de sus amigos, va a la ubicación que Vegas le dio de la casa de Tawan, y este lugar tenía un papel blanco en la cerca que decía anuncio de incautación de la casa y declara al estado del dueño de la misma. Por lo tanto, como relata Porsche, Tawan solamente quería beneficiarse de la familia de Kim, sacando provecho de sus riquezas y sacar a su familia de la situación en la que se encontraban. Si realmente amaba a Kim, no hubiera llegado a esos extremos. Después de todo eso, sus padres y el papá de Kim llegan a un acuerdo de enviarlo junto con Meg, su hermano menor, a Inglaterra de por vida. Y a todo esto, ¿quién es Meg? Bueno, ese personaje lo iba a interpretar Bert, el personaje misterioso, este actor que están viendo, pero según tengo entendido, el actor acaba de salir del elenco. El personaje de Meg es importante en la novela porque es el hermano menor del ex de Kim y es uno de los responsables de aportar drama y tensión en la relación de los protagonistas. Finalmente, la última pareja es Kim y Porsche. Kim es el hermano menor de Kim y Porsche es el hermano menor de Porsche. En el libro, según tengo entendido, su historia no es muy larga, pero tal vez en la serie le den mayor protagonismo. Eso es todo lo que sé, pero como este video es de spoiler, si tú has leído el libro, siéntete libre de poner en los comentarios los spoilers que quieras. Eso sería todo y nos vemos en el próximo video.